La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Ana María Kochanska. Es consultora y conferencista sobre nomadismo digital y trabajo remoto. Asesora a marcas y organizaciones con estrategias de equipos de trabajadores remotos y todo lo relacionado al futuro del trabajo. Es fundadora de Remote Impact, empresa que ofrece servicios de asesoría sobre trabajo remoto y nomadismo digital. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Ana María, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola a todos, sí, gracias por invitarme. Ana María, estuviste recientemente en Nomad City, en esta conferencia que se hizo en las Islas Canarias. ¿Qué experiencia tuviste en esta conferencia? Y si nos puedes comentar de algunos temas novedosos en esto relacionado al nomadismo digital. Pues la experiencia fue muy buena. Es una conferencia que, bueno, ya ha sido organizada desde 2016, pero después con el COVID se ha parado un poquito y ahora es la primera vez que se hace desde el COVID. Y bueno, sí, está organizada por Repipu y es la marca de Gran Canaria Nomad City. Y entonces sí, creo que estuvimos cerca de 120 personas ahí. Y bueno, la diferencia aquí es que es la primera vez que una conferencia nómada tiene también una parte local, porque habían como dos palcos, un palco para los nómadas y bueno, la gente que sigue las charlas en inglés, y después un palco para el público local, o sea, españoles en español. Y eso realmente es la primera vez que esto se hace, porque hasta ahora realmente todas las conferencias son básicamente para nómadas, aunque sean alrededor del mundo, y son muy pocos normalmente participantes locales que las atiendan. Y los que los atienden igual ya son nómadas, o al menos han vivido en extranjero y de alguna forma se relacionaron con nómadas. Y aquí viene también el tema que se habló bastante en la conferencia, que es integración con la comunidad local, el impacto positivo de los nómadas. Eso, han habido varias charlas que han tocado ese tema. También el futuro del nomadismo, el tecnología, AI, Web3, cómo encontrar trabajo remoto, básicamente, sí. Las dificultades y sí, los challenges que tenemos en la vida nómada. Y sí, y era también básicamente, era como 2 semanas, pero que se puede compaginar muy bien con el trabajo porque los eventos principales eran como sábados y después durante la semana las personas pueden trabajar y después por la tarde pueden hacer alguna actividad o algún workshop. Interesante eso que comentas, que está también, se consideró en este evento la participación, quizás integración de la comunidad local, porque a veces se crea un cierto choque, ¿no? La comunidad local ve que hay un movimiento fuerte de nómadas digitales, pero como que no entiende muy bien de qué se trata y a veces el efecto que tiene el nomadismo digital en el sentido de que puede incrementar el costo de los servicios, de la renta, de los restaurantes, porque entra una población con una capacidad de compra mayor que el local y a veces crea ese tipo de choque, ¿no? Bueno, es que aquí es importante mirar los datos, ¿vale? Porque, por ejemplo, los trabajadores remotos, nómadas incluidos en Gran Canaria, bueno, todas las Islas Canarias son realmente menos de 1% del turismo. Entonces, esas acusaciones que vienen mucho a través de prensa están completamente exageradas porque
qué impacto puede tener 1% sobre un trend tan grande, ¿no? Aquí tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Globalización son varios factores, o sea, la gente que se muda a las ciudades grandes para trabajar y son también inmigrantes, expats, la gente que, bueno, ya deja de ser nómada y decide establecerse y comprar una casa, que realmente ya no son nómadas, pero se mudan ahí. La gente que, por ejemplo, incluso locales que se mudan a las ciudades, ¿no? Porque muchos países son muy centralizados, que los trabajos están en ciudades grandes, que es donde normalmente hay esos problemas de, como ahora tiene Lisboa, por ejemplo, o Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se muda aquí a vivir y dentro de todo ese mar de gente que se muda a la ciudad hay 1%, o incluso ni llega a 1%, creo que es 0,8% de trabajadores remotos. Entonces, el impacto que nosotros podemos tener es muy pequeño. Sí que contribuyen, pero contribuyen en la medida del porcentaje que constituye eso en el movimiento, que es muy pequeño. Así que para mí es como una forma que cuando la gente no está contenta, busca siempre culpar a alguien, ¿no? Ya sean inmigrantes, ya sean turistas, ahora pues ya son nómadas, pero que es importante que miremos los datos, que hagamos los números y que hagamos responsables de gentrificación de la gente que realmente lo es, que son muchos actores y que en mi opinión, por ejemplo, si tenemos siempre un piso que, bueno, en Lisboa, en Barcelona, ahora lo alquilan igual aquí 2.500, 3.000 por mes, ¿no? Entonces, claro, hay un extranjero que lo alquila, pero de otro lado hay también una persona local que se beneficia, que nunca hablamos de eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay alguien local que también tiene una responsabilidad de poner esos precios, pero sobre todo son los gobiernos locales que corresponde a ellos regular ese mercado, porque el nomadismo es un movimiento global que de momento es pequeño, pero que está previsto que va a crecer mucho. Entonces hay que pensar cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a controlar, porque todo se regula. El turismo lo regulamos a través de visas, impuestos, e incluso los precios. Inmigración la regulamos y el nomadismo simplemente no lo regulamos porque es muy nuevo, pero a medida que va a crecer también lo vamos a regular y esas visas que están saliendo es el primer intento de controlar un poco, al menos saber cuánta gente es, dónde van, cuánto gastan, porque, bueno, hay una responsabilidad del gobierno local de hacer algo con eso, sobre todo en las ciudades donde va mucha gente, miles, digamos, de nómadas, ¿no? Pero que hoy por hoy ese impacto es muy pequeño porque al final, dentro de la escala global, ese porcentaje es muy pequeño. Ana, me gustaba preguntarte y charlar con vos acerca del trabajo remoto como una experiencia multilingüística, ¿no? Porque, bueno, vos sos una persona multilingüe, hablas varios idiomas, te dedicas al trabajo remoto y quería saber cómo veías la experiencia del trabajo remoto y del gerenciamiento de remoto desde el punto de vista de la lengua, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos, pero también cuáles son los beneficios de esta práctica? Sí, pues la verdad que las lenguas son ahora más importantes de lo que han sido antes, porque por ejemplo cuando hablamos de las comunidades locales o las personas, por ejemplo, aquí en España, de conseguir un trabajo remoto, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hablan inglés, realmente el mercado para ellos está limitado, porque ¿dónde pueden aplicar? O sea, un español no puede buscar trabajo en América Latina porque posiblemente no va a ser remunerado tan bien como a ellos les gustaría. Pero si no pueden entrar al mercado internacional, entonces, al final eso se queda en teoría como un concepto bonito, pero que ellos no tienen acceso, ¿no? Y hay mucha gente que realmente si solo habla su lengua nativa y nunca han aprendido otra, entonces de alguna forma esas posibilidades que ahora se van creando, ellos no tienen acceso a todo eso. Y eso es un problema, es que hoy más que nunca la gente sí que tendrá que hablar inglés para poder conseguir un trabajo remoto o incluso para, yo qué sé, trabajar como autónomo, abrir su propia empresa y tener clientes extranjeros, porque ahora hay mercado es ilimitado, pero claro, tienes que llegar a esos clientes, ¿no? Entonces, por un lado, todavía hay muchas barreras porque hay mucha gente que, bueno, si no ha tenido hasta ahora necesidad, pues no lo habla
o quizás lo habla un poquito, pero no es suficiente a lo mejor para que se sientan, para que confíen que pueden trabajar en esa lengua. Y después hay otro tema que son las diferencias culturales, digamos, y que eso cada vez también tendrá más peso, porque nosotros, mucha gente hasta ahora realmente ha trabajado en un país con colegas de ese país. A lo mejor había un extranjero, pero había una cultura de trabajo que es normalmente en la que hemos crecido, en lo que nos han educado. Pero ahora es muy posible que nos juntemos a un equipo que sea completamente distribuido y que sean personas no solo de diferentes países, sino que de diferentes continentes, ¿cierto? Y entonces estas habilidades interculturales, o sea, entender otras culturas, saber las diferencias, saber tratar y lo que viene con eso también las, bueno, people skills, ¿no? Habilidades sociales, eso va a tener cada vez más peso, aparte de ya, bueno, conocimiento técnico o en lo que uno se especializa, tendrá que saber trabajar con personas de diferentes culturas y en diferentes idiomas. Y la gente que lo sepa hacer mejor, pues tendrá una grande ventaja. Es algo que todavía se habla poquito, porque la gente creo que todavía no está viendo las consecuencias a largo plazo, a lo que todo eso va a conllevar cuando eso crecerá. Pero realmente será cada vez más importante que seamos capaces de trabajar con gente que tiene una cultura de trabajo completamente diferente y que los proyectos vayan adelante. ¿Y cuál fue tu mayor desafío, vos como persona que asesora a organizaciones, a empresas? ¿Cuál fue tu mayor desafío en esta circunstancia, ¿no? En el tema de tener que combinar idiomas o culturas. ¿Qué obstáculos has tenido? ¿Qué te ha pasado? ¿Nos podrás contar algo en ese sentido? Bueno, sí, yo ya he trabajado, porque bueno, en mi caso ya he venido a Barcelona y entonces años atrás, cuando aún no trabajaba ni en remoto, ya trabajaba siempre en departamentos internacionales con gente de otras culturas. Para mí, de alguna forma, esto ya era trabajo remoto en sí, porque yo, por ejemplo, trabajaba con clientes que nunca las he visto en la vida. Solo que yo venía a la oficina para hacer el trabajo que era remoto en esencia hace ya como 15 años. Entonces, para mí, digamos, ese paso de trabajar en la oficina a trabajar en remoto no ha sido difícil porque realmente no ha exigido un cambio de concepto o cambio de forma como trabajamos, era simplemente el cambio de lugar. Pero realmente empezar a trabajar de lo que significa trabajo remoto y lo que mucha gente interpreta que es solo el lugar, eso es una forma errónea de ver el trabajo, porque para trabajar de forma remota, efectivamente, tú tienes que completamente cambiar de concepto de trabajo. Entonces, muchas personas que, por ejemplo, tienen la idea de trabajo presencial, que vienes a la oficina, estás ahí 8 horas o 9 o lo que sea, y que también basan mucho los resultados en el trabajo como en las relaciones personales, en ver las personas, en poder hablarlas cara a cara. Todo eso después lo tienen que realmente repensar, porque para trabajar de forma remota tienes que ser mucho más independiente, tienes que ser mucho más flexible, tienes que poder establecer esa confianza aunque nunca hayas visto a la persona y eso tiene que ver con normalmente también mejorar las habilidades comunicativas, porque muchas personas creen que las tienen, pero realmente de mi experiencia mucha gente las podría mejorar, incluido yo mismo, porque siempre se puede mejorar, ¿no? Pero que mucha gente no tiene ni siquiera la conciencia de que cuando trabajas en remoto es mucho más importante porque cualquier falta de claridad va a generar después malentendidos, atrasos. Si yo, por ejemplo, escribo un email a la gente que está en México y yo no soy suficientemente clara, entonces cuando ellos reciben ese email, me tienen que mandar un email de vuelta. Y claro, yo ya no trabajo ese día, ¿no? Por la zona horaria. Entonces ellos me mandarán un email y yo solo responderé el día siguiente. Y habremos pedido un día o dos por algo que se ha podido evitar si yo, por ejemplo, hubiera sido más clara. Entonces, parte de educar a la gente de trabajar de forma remota es pensar antes de que escribas
si yo realmente estoy dando toda la información necesaria para la otra persona, que es la gestión del trabajo remoto. En gran parte ellos lo llaman asynchronous, que quiere decir que yo no dependa del horario de mi equipo o de mi jefe o de mis colegas, sino que yo sea independiente y puedo trabajar en mi horario y ellos en el suyo, pero de alguna forma tendremos que comunicar, lo cual quiere decir que tenemos que tener herramientas, pero también tenemos que ser muy claros, o sea, dejar las instrucciones siempre muy claras y también documentación, que es una cosa muy importante, que cuando yo no sepa algo, debe ser posible para mí encontrarlo online. O sea, las empresas tienen que tener como bases de datos, de vídeos, de instrucciones, de tal forma para que yo no tenga que esperar, por ejemplo, al día siguiente para preguntar a mi jefe, sino que yo sea independiente en ese sentido, que yo pueda ver. Porque de otra forma, si nosotros no conseguimos independizarnos y trabajar independientemente de la forma independiente de la zona horaria, entonces nunca seremos completamente independientes en ese sentido, ¿no? Dependeremos del horario, entonces podremos trabajar por zona, que es mucho lo que muchas empresas hacen, ¿no? Por ejemplo, remote but only in UK o remote but only in US, porque ellos no quieren lidiar con esa dificultad de las zonas horarias, dificultades culturales, bueno, después también viene el tema de los impuestos, ahí es como dentro de esa zona, vale, que puede ser de tu casa o de la casa de tu tía, pero aquí, en ese horario, ¿no? Entonces eso, porque el trabajo desde casa no es lo mismo que trabajo desde cualquier lugar, que es la esencia de remoto es que yo no dependa del lugar. Pero para eso mucha gente, dependiendo de cómo han trabajado antes, tienen que repensar su sistema, muchas veces la empresa tiene que cambiar el proceso, porque el proceso en sí puede dificultar el trabajo remoto. Si yo, por ejemplo, para hacer una cosa necesito aprobación de mi jefe, ya no soy independiente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas muchas veces hay que repensar. Si yo puedo encontrar la información cuando lo necesite, aunque alguien no esté a mi lado o no, porque al final de eso dependerá la eficiencia, ¿no? Entonces, para mí, la dificultad que yo he encontrado y que todavía la estoy encontrando es el mindset, ¿vale? O sea, las creencias que las personas tienen sobre trabajo remoto. Yo cuando hablo con la gente, pues muchos me dicen, bueno, eso me parece muy bien, pero es que mi trabajo no se puede hacer en remoto, no se puede, porque es que tenemos un sistema, unos procesos, no va a funcionar, la gente no sabe hacerlo, mi jefe no lo va a permitir, pero todo son creencias, ¿vale? Porque, a ver, no podemos hacer en remoto cualquier trabajo hoy por hoy. En 100 años ya veremos, ¿no? Hoy por hoy, si eres médico, todavía no tenemos la tecnología para las operaciones, haga un robot, el médico tiene que estar ahí. Pero cualquier persona que trabaja en una oficina, en alguna corporación, realmente, o sea, a mí no me convence que no pueden trabajar en remoto, porque de hecho muchas veces ya lo hacen. O sea, van a la oficina y hablan con personas que no están en la oficina, ¿no? Entonces eso en sí es trabajo remoto, pero ¿por qué tienen que ir a la oficina para hacer videollamadas con gente de otro país, ¿no? Entonces, esa creencia de que no podemos hacerlo es lo que realmente es la causa de que todavía más empresas no hayan emplazado el trabajo remoto o más personas no se hayan lanzado a buscarlo aunque lo quieren. Porque la creencia es lo primero. Tienes que pensar que es posible y después vamos a buscar maneras de hacerlo. Y para algunas empresas eso conlleva más trabajo que para otras. Es que depende cómo han trabajado hasta ahora. Puede ser un cambio pequeño, pero puede ser que sea realmente una revolución. Porque las empresas están en diferentes fases, ¿no? Y tecnología es diferente, depende si han tenido, por ejemplo, que trabajar de forma distribuida ya antes del COVID o no, aunque no fuera en remoto, pero la gente que, por ejemplo, haya un centro de operaciones en otro país, entenderá un poco más fácilmente el concepto que la gente que pues era una empresa pequeña, todo el mundo venía a la oficina, lo hacía juntos y ahora
ahí sí que realmente es una verdadera revolución, tanto para el empresario como para los empleados. Y eso también significa que muchas veces tendremos que entrenar, o sea, tanto las personas como los líderes, los managers, de cómo hacerlo. El proceso, las habilidades para los trabajadores, después cómo evaluarlo, cómo contratar sin ni siquiera ver nunca a la persona. Depende de dónde estemos. En pocas palabras, en pocos minutos, resumiste todo lo que es el trabajo remoto, tocando puntos muy importantes, ¿no? Como es la relación asincrónica y la documentación, que son elementos base, ¿no? Para poder, como dices, desarrollar esa actividad remota y el tema de educar, entrenar, porque en realidad, bueno, la pandemia nos forzó, nos lanzó a asumir este nuevo reto. Pero ahí tocaste también la palabra de la confianza, que creo que es como esencial y que cuesta, ¿no? A muchas empresas, a muchos gerentes. Quizás las empresas exigen de los empleados que tengan ellos confianza, pero se les dificulta al momento de darle confianza a los empleados. ¿Cómo tú ves ese reto para los gerentes que quieren asumir esto y cómo solucionarlo? El tema de la confianza con el equipo y que permita a la persona ser, como dices, independiente. Sí, sí, la confianza efectivamente es el requerimiento número uno, porque no nos tenemos que confiar unos en otros, que haremos lo mejor cuando no estemos. Entonces, aquí hay una cosa que, por ejemplo, muchas empresas todavía no tienen las formas de medir los resultados, entonces miden la presencia. Y eso hay que cambiar, porque realmente ya no va tanto si yo trabajo 8 horas o 6 o 10, lo que importa es lo que yo haya hecho en ese tiempo. Y muchas empresas todavía están focadas en controlar la presencia. Ellos cuentan las horas, ellos cuentan los días. Ellos, o sea, las personas ponen en los proyectos las horas que han dedicado a ese proyecto. Y eso realmente no importa tanto, porque esa es la señal de no tener la confianza, porque estás controlando el tiempo que la persona trabaja. Y entonces, claro, cuando coges esto y lo pones en un escenario remoto, ellos no tienen forma de controlar muchas veces. No sabes ahora cuántas horas esa persona, si trabaja de casa o de otro lugar, está trabajando. Entonces, ahora se han hecho populares todos estos trackers que, bueno, los instalas en el ordenador y cuentan el tiempo que estás. Algunos son muy exagerados, que por ejemplo, si no mueves el ratón 5 minutos, entonces, ya que no, y claro, esa es la muestra de falta de confianza en el empleado, ¿vale? Y para cambiar eso, que es un reto realmente para los líderes, pero que hay que empezar a pensar en los resultados, no tanto en la presencia. Es que ya no importa si yo he estado 7 horas o 9, pero importa lo que yo haya hecho en ese tiempo. Y cuando nos enfocaremos en eso, entonces ese micromanagement no sea tan necesario, porque al final, eso sí, hay que ir controlando, digamos, dependiendo de lo que la empresa hace cada semana o cada mes, pues Ana ha hecho tanto, ¿no? O el Marcel ha hecho tanto. Y eso es lo que nos va a llevar a la independencia, ¿no? No controlar cuántas horas ha llevado esa persona. Y eso también significa que tendremos que desarrollar, si es que aún no hay, porque muchas empresas puede que ya los tenían o no, pero si no hay, entonces tenemos que desarrollar los sistemas de medir el performance, pero que no sea basado en las horas que se ha empleado, sino que se ha hecho. Si, por ejemplo, yo soy project manager, pues bueno, ¿cuántos proyectos he cerrado o cuántos proyectos he conseguido o cuántos proyectos, por ejemplo, he pasado de la fase A fase B en un mes y no cuántas horas he trabajado? Ese es el camino correcto, porque entonces no hay que controlar tanto la persona, o sea, el manager se ve un poco liberado de esa responsabilidad y los empleados normalmente se sienten mejor en ese tipo de organizaciones donde se les dé confianza, porque ellos también se pueden organizar de forma que mejor les venga. Si son más productivos por la mañana, pues por la mañana, o si se hacen sus pausas, lo que importa es que al final de mes las cosas estén hechas. Y ese es un paso importante que hay que dar para que haya esta independencia y para que los managers puedan confiar.
porque su confianza se basará básicamente en lo que se ha conseguido al final del mes o final de semana, ¿no? Sí, es como dice, la solución para esa especie de paranoia que puede generar en la mente de los gerentes de decir dónde está la persona y quizás caer más bien en un micromanagement porque en realidad entras en presión, en nerviosismo, en esa duda y esa desconfianza y empiezas a ver qué está haciendo la persona, lo cual a su vez crea más estrés al trabajador porque siente que no tienen confianza, ¿no? Y Ana, Pero sobre esta modalidad, se ha demostrado que hoy, sí, como es difícil todavía conseguir trabajos remotos completamente, entonces las personas, si se les dé esta oportunidad de trabajar de casa o de otro lugar, y se les da esa confianza, es que ellos normalmente trabajan mejor porque valoran un empleador que les dé esa oportunidad. Porque hoy por hoy trabajos remotos son menos de 10% en el mercado y las personas que los buscan igual 60%. Entonces no hay un mismatch, no hay trabajos remotos para todo el mundo que los quiere, porque muchas empresas aún no están preparadas o no lo quieren hacer. Entonces las que lo hacen tienen una gran ventaja de poder atraer el mejor talento. O sea, el Airbnb, por ejemplo, cuando ha lanzado ellos han sido bastante rápidos con eso durante la pandemia, cuando han anunciado que sus trabajadores pueden trabajar en remoto. Entonces, su página, porque ellos tenían una página de trabajo con nosotros, ¿no? Careers. O sea, se ha caído la página porque tantas personas han entrado al mismo tiempo de buscar trabajo en Airbnb que el sistema no estaba preparado para eso. Es una empresa grandísima, o sea, cuánta gente tenía que haber, o sea, el interés que esto haya generado, ¿no? Yo creo que mucha gente aún no se da cuenta porque sí, ponen también muchos recursos en reclutamiento, después entrenar, y si la gente se va después a encontrar otras personas, eso es mucho, normalmente un grande gasto para una empresa. Y hoy, como todavía es una cosa que no todos ofrecen, solamente muchas veces porque el trabajo sea remoto y hay mucha gente interesada en ese trabajo. Entonces, el reclutamiento y bueno, toda la parte de mantener a la persona se vuelve mucho más fácil y mucho más económico. O sea, que lo que por un lado a lo mejor para preparar las personas va a costar algo, pero después se ahorra en otras cosas. sí, los trabajadores, bueno, independiente o con relación de dependencia a empresa se han dado cuenta de la ventaja de trabajar remoto y no hay vuelta atrás. Inclusive hay empresas que están tratando, están intentando de que los empleados o los trabajadores o el equipo de trabajo vuelva a las oficinas ofreciendo, bueno, oficinas con decoración y diferentes facilidades. eh, pero creo que ese regreso a las oficinas no está resultando, ¿no? ¿Qué opinas? No, efectivamente, es que es por fuerza. Entonces, mucha gente como antes no ha tenido esta opción de experimentar. Entonces, bueno, iban a la oficina porque no conocían otra cosa. Ahora, como han probado trabajar de casa o algunos incluso se han ido a la otra ciudad, a otro país y han visto que algo así es posible y realmente ya no quieren. Yo conozco gente que les han dicho que tienen que, después del COVID, tienen que volver a la oficina, entonces se han despedido. O sea que básicamente han dicho, ya me encontraré otro trabajo que sea remoto, lo tienen clarísimo. Sí que es difícil para una empresa que no está preparada lidiar con eso, porque son varias cosas, no sé, o sea, el contrato que han tenido igual ya no vale, habría que hacer otro contrato. El tema de impuestos o seguridad de datos, si no tienen procesos, no saben qué hacer con todo eso, no tienen los managers preparados, pero poco a poco hay que ir haciendo porque yo realmente, o sea, sobre todo cuando se trata de talento cualificado, o sea, en Haití, que es donde hay más demanda que oferta para muchos puestos, que la gente ya directamente dice y lo anuncia, por ejemplo, en LinkedIn, solo estoy interesado en trabajos remotos, no contactarme si es para ir a una oficina. Entonces, claro, ¿quién va a la oficina? ¿Quién no tiene opción, no? Y entonces las empresas, sobre todo las que necesitan ingenieros informáticos, que necesitan buenos managers
para ellos ya no es tanto una opción, es necesidad, porque si no van a perder, digamos, el talento o los posibles candidatos para la competencia que sí que ofrezca estas oportunidades. Y de hecho hoy ya es así que mucha gente que tiene los puestos de más responsabilidad sí que puede exigir. Ahora un empleado que, por ejemplo, no tiene esa fuerza o no tiene quizás otras posibilidades, es muchas veces el más perjudicado, porque a él le dicen tienes que volver a la oficina y claro, tiene miedo de perder el trabajo y es el que escucha, pero no es queriendo. De hecho, hay mucha gente que sí que han vuelto a la oficina porque no han podido dejar el trabajo, como algunos de mis amigos, pero ellos están buscando, o sea, están trabajando, pero al mismo tiempo están buscando otras cosas, a ver cuándo me puedo ir. Y eso no crea una cultura de trabajo que quieres tener, porque después, si alguien se va, por ejemplo, que ya ha sido entrenado y que ha sido un buen trabajador, tienes que encontrar otra persona, tienes que reclutarlo, tienes que entrenarlo, pasa un tiempo hasta que esa persona aprenda todo. Es más barato realmente mantener a alguien que ya tienes que buscar otra gente. Es una decisión bastante arriesgada de forzar si la gente no quiere. Yo sí que creo en la posibilidad de elegir. O sea, las oficinas pueden tener una parte, digamos, en ese nuevo paradigma, pero se tienen que redefinir. No puede ser forzando a la gente. Todavía hay gente, yo qué sé, igual 30% de la gente sí que prefiere ir a la oficina, ¿vale? Muchas veces es la gente joven que no tiene mucha experiencia y entonces, claro, ellos se sienten isolados, se sienten solos, no tienen acceso a sus mentores o a los colegas con más experiencia cuando están en casa y ellos son menos independientes. O, por ejemplo, situaciones de que tú cambias completamente de carrera y, claro, ahora vas a ser completamente nuevo. O, por ejemplo, lanzar un producto nuevo, hacer algo completamente nuevo, abrir un departamento nuevo, o sea, todo lo que sea completamente diferente, hay ciertas ventajas de hacerlo en persona. Entonces, las empresas tienen que pensar en que la oficina debe ser para estas cosas, no para el día a día, que ya está controlado, sobre todo con trabajo repetitivo, que lo puedes hacer tranquilamente desde casa. Yo, por ejemplo, de mi experiencia, yo he empezado a trabajar en, bueno, remoto en práctica, ¿no? Digamos, porque la idea o la esencia era remota hace mucho tiempo, pero cuando ya no he venido a la oficina era 2017. Y entonces después sí que he cambiado de trabajo y era la primera vez que he empezado a trabajar en IT. Y entonces el primer mes yo sí que veo que, por ejemplo, con perspectiva de tiempo, hubiera sido más fácil para mí, primera vez, ya que he cambiado de carrera, primer mes, a lo mejor ir a la oficina y estar al lado de mis colegas, porque es que tienes muchas preguntas. Y ese puede ser un posible uso de las oficinas. Pero una vez ya aprendes, realmente no es necesario. Y entonces forzar para que esas personas que están tranquilas y no necesitan ir a la oficina sí es contraproductivo. Las empresas realmente tienen que pensar cómo hacer la oficina atractiva para que las personas quieran ir ahí. Probablemente será de vez en cuando, pero o para proyectos específicos, o a lo mejor persona nueva querrá ir para aprender sobre empresa, conocer sus colegas, pero quien no quiere, en mi opinión, hay que dejarle trabajar de casa. Esa es la mejor cultura que se puede crear y de cara al futuro es la visión que más va a resultar. Ana, el próximo 7 de agosto estás organizando un live en LinkedIn para hablar sobre trabajo remoto y la posibilidad de hacer una vida balanceada, ¿no? Gracias a este trabajo remoto. ¿Nos puedes comentar un poquito de qué se va a tratar esa charla o algunas pistas para esta vida balanceada de la que hablas? Sí, bueno, esa charla realmente yo he sido invitada como co-host, pero es otra persona que es Helena Daminuch. Ella tiene como un grupo de mujeres, bueno, líderes, mujeres en posiciones de responsabilidad o empresarias, y ellos tocan varios temas, ¿no? Sobre emprendedorismo, leadership, y entonces el trabajo, porque muchas de ellos todavía no trabajan de forma remota.
y no conocen tanto las posibilidades. Entonces, queremos también introducir ese concepto porque muchos piensan que a lo mejor trabajar en remoto, pues bueno, como yo estoy viajando por el mundo, igual hay gente que tiene familias y tampoco lo quiere, ¿no? Pero quiere tener su casa, su base, estar en un lugar y a lo mejor ellos asocian el trabajo remoto con nomadismo y realmente son dos cosas diferentes porque sí que todo nómada tiene que trabajar de forma remota para poder ser nómada, pero no todo el trabajador remoto tiene que ser nómada porque yo puedo elegir trabajar de casa y puedo ser una trabajadora Sí. remota o ir a casa de mis padres y estar ahí, puede ser, ¿no? Entonces, esos grupos no es lo mismo. Y sobre todo la gente que no tiene a lo mejor interés de viajar o al menos no todo el tiempo, sí que puede estar interesada en trabajo remoto como concepto, aunque no esté interesada en nomadismo. Y entonces se trata de mostrarles un poco cómo su vida podría mejorar, sobre todo porque son personas muchas veces muy ocupadas, o sea, o tienen una empresa o trabajo de mucha responsabilidad, que tiene, si lleva muchas horas, viajan por trabajo, tienen familias, realmente no tienen tiempo libre y como aún no necesariamente conocen o saben lo que podría cambiar, es mostrarles un poco cómo se podría organizar todo eso de una forma, digamos, más personalizada, porque cada uno tiene que encontrar lo que le funcione mejor en ese ramo, ¿no? Que igual hay personas que puede que de vez en cuando quieran ir a la oficina, hay personas que puede que trabajen desde casa pero no quieran viajar y hay otras personas que igual quieren usar esa posibilidad para viajar, tanto solos o con pareja o con familia. Entonces, cada uno tiene que pensar cómo le gustaría vivir. Y lo que sí que aquí es importante de entender es que hasta ahora siempre le hemos pensado que el trabajo es como parte más importante de nuestra vida y muchas veces nos hemos organizado la vida en función de trabajo. O sea, yo, por ejemplo, vivo donde está el trabajo o me compro el coche porque tengo que ir al trabajo o hago un cierto horario por el trabajo o si tengo hijos, pues bueno, organizo cuando puedo tratar de ellos en función del trabajo que tiene. O sea, el trabajo ha sido como en el centro de la vida y el resto organizado en función del trabajo, ¿no? Entonces, ahora realmente lo que mucha gente aún no acaba de captar como el big picture es que todo eso puede cambiar cuando tengas una verdadera libertad, porque ahí se pone en el centro la vida, no el trabajo. O sea que yo quiero, por ejemplo, vivir de esa forma, o yo quiero viajar, o yo quiero vivir en una ciudad que me gusta y quiero hacer ese horario, quiero, por ejemplo, estar cerca de naturaleza porque es importante para mí, a lo mejor quiero vivir en una isla. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta invierno, entonces como un ejemplo práctico de eso, yo cuando viene el noviembre, yo me voy a un país más mejor clima y solo vuelvo en primavera. Y claro, eso solo lo puedo hacer con el trabajo remoto. Entonces es algo que me permite vivir de la forma como más me guste. Y después el trabajo se adapta a ese estilo de vida, no lo contrario. O sea que elegimos los trabajos y los compromisos que encajan con ese estilo de vida. Y primero hay que tener claro cómo queremos vivir, ¿no? Que es importante. O sea, si es familia, pues primero hago el tiempo para la familia y después acepto esos trabajos que me lo permitan. O sea, porque aparte de, por ejemplo, la flexibilidad en términos de, bueno, del lugar donde se trabaja, también hay empresas que ofrecen flexibilidad horaria, que es otro pilar de independencia, ¿no? O sea, que no solo sea donde tú quieras, pero que no sea de 9 a 5, que sea que si tú tienes que hacer una pausa o prefieres trabajar, por ejemplo, más tarde o un día no puedes trabajar por lo que sea, entonces trabajas otro día. Esa flexibilidad también es importante, sobre todo la gente que tiene familias, por ejemplo. Entonces pueden tener un mejor equilibrio entre la vida de familia y la vida de trabajo. Y eso muchas veces requiere también de que seamos firmes con nuestras decisiones. Porque yo, por ejemplo, alguna vez me ha venido alguna empresa, yo sin buscar el trabajo, pero bueno, me vienen y me ofrecen un trabajo súper bien pagado y me dicen, bueno, pero Ana, te tendrías que mudar a Londres porque es donde tenemos headquarters.
Pero, claro, entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claro qué es lo más importante, porque a lo mejor ofrecen mucho dinero, pero quiero yo vivir en Londres, es que yo personalmente no quiero, ¿vale? Que yo prefiero vivir en Cabo Verde en invierno donde hace un buen tiempo, donde hay carnaval y que yo tenga esa libertad que si me quiero ir a ver mis amigos, pues puedo ir cuando quiera. Y cuando quiera ir a una conferencia en otro país, también puedo ir. Y esa libertad para mí no se vende. Entonces, sí, son decisiones también, ¿no? Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Es interesante cómo el trabajo remoto no solamente involucra la tecnología como una herramienta, sino que también involucra nuevos estilos de vida, porque muchos de los que nos estamos dedicando al trabajo remoto o al nomadismo digital, también va aparejado de otros temas, ¿viste? Como de conocerse uno mismo, algunos se involucran más en el estilo de yoga, meditación, entorno rural, medio ambiente. Es como que trae aparejado muchos más temas que tienen que ver con lo psicológico, con la vida, y al final trabajar desde una compu o desde una netbook termina siendo una anécdota. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. De hecho, en inglés se habla cada vez más de future of living. No sé, sería como futuro de vivir o futuro de vida. De No vivir, sí. solo future of work, pero future of living. Porque ahí es cuando nos damos cuenta que al tener más flexibilidad de dónde queremos trabajar, cómo queremos trabajar, cuándo, con quién, eso nos permite rediseñar la vida. Porque yo, por ejemplo, he venido a Barcelona, he vivido aquí, porque era aquí donde yo podía trabajar, ¿no? O sea, yo he elegido esa ciudad en función de trabajo, no era una elección que era la ciudad que más me gustaba del mundo. Y ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta, pues por el trabajo ya no tengo que estar aquí, entonces yo puedo ir donde más me apetezca y resulta que a lo mejor yo quiero estar más cerca de naturaleza, ¿no? Entonces, eso te permite realmente, cuando eres libre de elegir, puedes hacerte esas preguntas, cómo yo quiero vivir, incluso qué impacto yo quiero dejar en los demás, porque cuando no me tengo que preocupar tanto sobre el trabajo y el lugar de trabajo, y una cosa, por ejemplo, de perder 2 horas al día solo al ir y volver, ¿no? O en caso de algunas personas hasta 3, porque si tienen el horario partido y tienen que hacer la comida y después volver, al final son 3 horas. 3 horas cada día es mucho tiempo de verdad. Yo con 3 horas puedo hacer un proyecto más o puedo ser voluntaria en alguna cosa que antes no tenía esas 3 horas. O puedo sentar y pensar qué impacto yo tengo como nómada o qué sentido tiene mi vida, que antes a lo mejor estaba en el metro, ¿no? Entonces es el tiempo que nos regalan de alguna forma cuando tenemos esa libertad. Ya por no decir que, por ejemplo, yo ahora como mejor, duermo mejor, hago más deporte, porque puedo adaptar a mi, digamos, niveles de energía, a mis horarios, a lo que me viene mejor. Puedo comer en casa en lugar de un bar a la esquina, un bocadillo, porque es lo que había cerca del trabajo, ¿no? Entonces, al final, esos cambios que eso conlleva no es solamente dónde yo voy a trabajar, en cuál escritorio, sino todo eso lo que va a afectar, ¿no? El trabajo remoto. Y trabajo remoto afecta muchísimo más de lo que a mucha gente les parece, o sea, a largo plazo sobre todo. Al corto plazo igual nos vemos solo nosotros, vale, voy a estar más cómodo o puedo trabajar de ese lugar o de otro, pero luego, por ejemplo, ahora han empezado a crecer los coworkings o co-livings en muchos países, que es un concepto nuevo para la gente que, bueno, pues si ahora trabajas desde casa o de cualquier lugar y puedes viajar, o puedes ir a otro país, a un co-living para convivir con otros trabajadores remotos como una experiencia, pero para tener ese setup, esa infraestructura para poder trabajar de ahí cómodamente. Entonces eso también conlleva muchos modelos de negocio nuevos y mucha gente también se está preguntando sobre el impacto, ¿no?
que habéis mencionado ahí antes, pero que hay también un impacto positivo, por ejemplo, de los nómadas que han abierto algunas ONGs y están educando a los locales cómo conseguir el trabajo remoto, por ejemplo, o practicando idiomas con ellos, o en general compartiendo conocimientos. Entonces es que cuando nosotros nos relacionamos con otras culturas, con otros lugares, pues hay siempre flujo de información, ¿no? De conocimiento. Alguna gente ha decidido invertir en países donde ha sido simplemente de viaje, pero les ha gustado y han comprado una casa ahí. O sea, hay muchos ejemplos de esos. Entonces, el hecho de desvincularnos de un solo lugar nos permite tomar mejores decisiones, porque son decisiones tomadas con más libertad de lo que realmente nos gustaría. Sí, hablando de impacto que comentas, toda esta interacción del nómada digital con otras culturas, aparte de todas esas ventajas que comentaste a nivel de emprendedor, también te ayuda a salir de los prejuicios, ¿no? Porque el nómada digital, que hoy en día son millones, decenas de millones en el mundo, pueden tener un efecto inclusive hasta político, porque se dan Sí, cuenta de muchas cosas que en su país o en su pueblo, en su zona, en su ciudad, dicen una cosa, viaja y ven que es otra, ¿no? sí, Y efectivamente. De hecho, inclusive yo, para, no, ¿quieres añadir algo más? perdón, sí, inclusive para también lo que estabas comentando de las familias, ¿qué efecto va a tener toda esta forma de trabajar con la educación y con la relación familiar? Porque, como dices, se mejora el equilibrio familiar y tiene sin duda efecto en la educación también. Sí, de hecho yo pienso que la educación es lo siguiente que va a cambiar, porque ahora solo hemos hablado que se puede, por ejemplo, trabajar de forma remota. Yo creo que cada vez más los niños ya no irán a la escuela, serán educados en casa o serán escuelas online o también serán escuelas o como campos, por ejemplo, que irán, de hecho ya se han empezado a crear esas soluciones, como un campo que van y hacen como un bootcamp de algunas semanas o algunos meses con otros padres de otras culturas. Y eso yo creo que es muy positivo para los niños porque van a conocer mucho más. Yo, por ejemplo, he crecido en un pueblo pequeño y yo solo he tenido acceso a los niños de mi escuela y además solo de la misma edad que la mía, ¿no? O sea que solo eso y nada más. Y todo el mundo hablaba polaco. Ahora imagínate un niño que puede ir con sus padres a Argentina y ahí va a conocer otras familias con diferente cultura. Esa inmersión es una gran ventaja para las familias y para los niños que lo puedan experimentar. Todavía estamos al principio de eso, porque la educación muchas veces está relacionada con las leyes, ¿no? Entonces ahí entra también el gobierno y el mercado no es tan libre como con los nómadas, que bueno, yo soy una persona adulta que si decido trabajar de otro país, al final soy solo yo. Ahora, claro, si son niños, que muchas veces los niños tienen que ir a la escuela por la obligación, ¿no? De ley en según qué países y no en según qué países ni siquiera se puede educar un hijo en casa, en otros sí. Entonces, en ese sentido, es más difícil avanzar con ese cambio porque hay el gobierno de por el medio, hay leyes, pero ya sí, se han empezado a crear algunas soluciones. Hay una que se llama Boundless Life, que organizan retreats para familias, por ejemplo, que si tú quieres ser nómada, pero tienes una familia también que lo puedas hacer y ellos se ocuparán de los niños. Sí, y todo el desarrollo este a nivel familiar es bien interesante, como ha estado desarrollándose los co-living, ahora está el co-housing, que es más hacia atraer familias, que ambos son trabajadores remotos, inclusive niños, entonces, como dice, está ese reto a nivel o ese desarrollo a nivel también de los niños y su interacción. Y Ana, siendo trabajadora remota, nómada digital, que tienes el trabajo o la posibilidad de trabajar siempre cuando quieras 24/7, ¿cómo logras ese reto de la desconexión? Que me imagino que también es un tema que viene como contraportada, ¿no? De esa vida de poder trabajar desde donde sea y a cualquier momento.
Sí, de hecho es una dificultad para mucha gente que a lo mejor antes, si tú no has tenido, digamos, esa disciplina y esas reglas han sido impuestas por el jefe o por el manager o por el trabajo, ahora sí que lo tendrás que desarrollar. Es una cosa que se tiene que aprender, o sea, poner límites para tener efectivamente ese equilibrio del cual hablamos. Hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros si no lo hemos hecho antes. Para mí es súper importante, o sea, tanto mantener mi salud, aparte de la productividad, como mi vida social. Y eso pues ya viene que yo, por ejemplo, también tengo compromisos sociales y para mí es tan importante como una reunión de trabajo. O sea, si yo, por ejemplo, he puesto que a las 6 voy a hacer una llamada con mi amiga, yo me lo pongo en calendario, porque para mí es importante mantener la amistad. Y como nómada es algo que se tiene que hacer de una forma mucho más intencional, porque cuando vives en un lugar, a lo mejor tú te encuentras con tus amigos a veces sin tanto esfuerzo. Igual vais todos al mismo gym o os encontráis en el mismo club o es que vivís cerca y de una forma u otra los vas a encontrar. Ahora, cuando tú viajas, ese contacto se podría cortar. Entonces, es súper importante que de forma intencional, es que lo planifiques como si fueras a planificar el performance review. O sea, que nosotros, por ejemplo, tengo una amiga con cual yo he estudiado y o sea, hacemos cada mes las llamadas, los ponemos en calendario, nos enviamos invitaciones para el Zoom y es que tiene que ser, ¿no? Y después, por ejemplo, los hobbies, ¿no? Que hay que dejar siempre el tiempo para hacer lo que te gusta. Y eso también ayuda, por ejemplo, de tener a otra gente con cuáles lo vas a hacer. Has quedado que a las 6 vas a ir a una clase de guitarra o de baile y eso es un compromiso. El compromiso social que tiene que ser igual de válido como compromiso para una reunión. O sea, yo normalmente, salvo excepciones, no suelo trabajar después de las 6, aunque se podría, ¿no? Porque estás en casa, pero entonces ya te interfiere con la rutina de tu vida, ¿no? Porque al final no hemos dejado las oficinas para estar 10 horas delante del ordenador, ¿no? Y quien lo hace no entiende todavía por qué hacemos todo ese cambio, ¿no? Hay que tener, yo creo que planificar y organizarse es súper importante y a lo mejor cuando viene la semana yo puedo pensar, vale, ¿qué me gustaría hacer esa semana? Pero no solo en plan profesional, pero también en plan social o, por ejemplo, reservar el tiempo para ir al gimnasio, que yo me digo que a las 7 voy al gimnasio y bueno, 7 es mi hora, aunque después el trabajo no se haya acabado, es mi hora. Entonces, creo que cuando trabajamos de casa, hay que dar como más importancia a esos compromisos sociales y personales que ellos deben ser igual de importantes como tu vida profesional, porque de hecho lo son. Y que hay quien discutiría que son aún más importantes que trabajo. Entonces, sí, creo que sí, planificar, realmente reservar el tiempo en el calendario, para mí es que por detrás siempre viene un gran trabajo de también internalizar todo eso, porque si yo de verdad me lo creo y viene alguien y, por ejemplo, me reclama que algo es súper urgente y son las 8 de la tarde, pero yo lo tengo internalizado, que mi vida social es importante, entonces me resulta más fácil de decir, te entiendo, pero lo haremos mañana, que si yo no hubiera hecho ese trabajo interno de poner mis prioridades claras. Y eso es de verdad que eso es un tema esencial porque la dificultad número uno de muchas nómadas es la soledad. Y es así porque no todos consiguen de esa forma intencional mantener las relaciones y reservar ese tiempo para actividades sociales. Y después no es solo encontrar a la gente, pero conectar con ellos y después mantener esos contactos, ¿no? Que es un trabajo aparte, porque salir y conocer gente es fácil, pero hacer amigos y hacer que esas amistades duren es un trabajo, de verdad que se tiene que tratar como un trabajo. O sea, cada semana pones un tiempo para eso, pones la intención y pones tu mejor energía cuando estás ahí. Y de hecho hay cada vez más soluciones precisamente por eso. Coliving es una de las soluciones a ese problema, porque mucha gente, si trabaja desde casa o de forma remota, se isola y no sabe qué hacer. Entonces, retreats se han vuelto súper populares porque la gente paga mucho dinero
para conectar con otra gente. Cuando está isolada durante varias semanas y trabaja solos en casa, pues cueste lo que cueste, quieren ir a un retreat y a co-living. Y eso es un producto que, digamos, satisface la nueva necesidad, o sea, la necesidad de siempre, pero que ahora en ese contexto es nueva, porque hay mucha gente que lo busca. Ana, en general cuando nos ponemos a investigar acerca del trabajo remoto o elegimos quizás alguna nueva forma de vida, ¿hay algún libro, un autor, algún artista, un texto, un blog, algo que nos inspira, que nos deja resonando? ¿Te ha pasado? ¿Podés recomendar algún autor o algo que te haya motivado a vos o haya sido así impactante? Mm. Para mí realmente lo que me ha cambiado todo era relacionarme con la gente que ya lo hacía. Porque yo, por ejemplo, la primera vez oí del nomadismo era 2015. Yo fui a un meetup, pero ellos han hecho como una presentación. Bueno, había alguna gente que lo hacía, todavía muy poquita, pero era el principio de todo. Pero yo me quedé con esa idea de, vale, eso es genial para ellos, pero yo no sé cómo empezar, no sé cómo yo podría hacer eso. No tengo las habilidades que tienen ellos, que en aquella época era prácticamente todo el mundo en Haití quien lo podía hacer o tenían sus propias empresas. Y, y como yo pensé así, realmente nada ha cambiado para mí. O sea, solo conocer no es suficiente. Sí, sabía del concepto, pero no he hecho nada porque no creía que era posible para mí, que es una cosa que yo muchas veces hablo de eso ahora porque cuando no creemos que es posible, no lo vamos a buscar, no vamos a actuar. Entonces, más que saber, es realmente entrar en ese mundo. Para mí lo que sí que ha cambiado las cosas era cuando yo fui a vivir a Lisboa, todavía no como nómada porque ni había empezado, y empecé a ir a los eventos de las comunidades nómadas y de repente estaba alrededor de 100, 200 personas que lo hacían todas. Y verlo día tras día, tanta gente, es una influencia mucho más grande que solo leer de eso, por ejemplo, en un periódico o leer algún blog. Es como, sí, miras toda esa gente, es como, vale, si todos ellos lo pueden hacer, pues es que yo también lo puedo hacer. Y es lo que me ha cambiado realmente la percepción. Y solo a partir de ese momento yo he empezado a buscar, vale, pues cómo puedo hacerlo yo, porque he cambiado de chip. Eh, de todas formas, creo que es un proceso, ¿no? O sea que desde la primera vez que las personas oigan el concepto hasta que actúen, puede que pase un tiempo. Hay que tener una cierta paciencia en eso si les estamos ayudando o les estamos educando. Ellos tienen que asumir o internalizar y empezar a creer en eso. Y ese tiempo puede ser muy diferente para cada persona dependiendo de dónde vengan, qué experiencia tengan, la edad, los compromisos. Y sí que pienso que, por ejemplo, los podcasts, los blogs, los libros o artículos, todo eso puede ser bueno, como una semilla, ¿no? Semilla que empieza ese proceso, pero bueno, que sí, que necesitan un poco más de tiempo y necesitan el contacto con eso. O sea, si pueden entrar en ese mundo, ir a algún evento, conocer gente que ya lo hace, ahí ese cambio se produce más rápido. Yo, por ejemplo, ahora sigo algunos también newsletters, porque ahí te dicen todo lo que se pasa en el mundo de trabajo remoto. Es como todo resumido sí, en un correo, ¿no? Que uno muy bueno es, por ejemplo, el Remote Insider, que es de Mitko. Él también, de hecho, tiene un podcast que se llama The Remote Life, que es muy bueno. Y sí, de libros, ese libro, por ejemplo, no es tan de trabajo remoto, pero sí que es muy interesante. En inglés es como The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Creo que se ha traducido al español, no sé si lo conocéis. Y ese libro va Sí, mucho sí, sobre... sí, eh, Sí, el arte ligero de Don't Give a Fuck por la gente, o sea, no, pero sí se tradujo en español, sí lo hay en español, pero no.
Sí. No, Y no eso es recuerdo ahorita el nombre. como definir las prioridades de mi vida y después me resultará más fácil tomar decisiones y dejar que no me afecten tanto lo que piensen los demás, por ejemplo. Porque también hay una cosa que no hemos mencionado, que cuando tú eliges un estilo de vida que no es quizás tan común o no es tradicional, hay también mucha gente que no lo entiende y que lo critica. Entonces es importante que tengas muy claro por qué lo has elegido para que sigas en el camino por mucho que tu madre y tu padre y tu amigo y tu novio y quien sea lo critiquen, porque hay mucha gente que no... A mí, por ejemplo, me han llegado a decir varias veces, bueno, ¿y cuándo te vas a comprar una casa y establecerte? Como con impaciencia, ¿no? Bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer si es que lo tienes que hacer, ¿no? Y claro, nosotros es importante de que hagamos ese trabajo interno, o sea, hablamos mucho de trabajo externo, que es las habilidades que hay que aprender para encontrar el trabajo y después para trabajar, pero también hay un trabajo interno que yo creo que es necesario, que es crecer como persona, tener recursos emocionales y tener una confianza en nosotros mismos, porque muchas veces estarás a lo mejor solo en un país nuevo donde las cosas funcionan de otra forma y tienes que ser resiliente, tienes que ser una persona fuerte, tienes que ser capaz de ser solo, independiente, solucionar los problemas y no hundirse frente a eso si es que realmente quieres vivir así, sobre todo, sí, a largo plazo. Sí, ese libro que comentas en Ana, español, El sutil arte perdón. que casi todo te importe una mierda, sería la traducción, pero muy bueno, sí, yo lo leí, es totalmente recomendable. Sí, ¿Y Cristian. hay alguna herramienta tecnológica que vos recomiendes para quien quiera trabajar remoto? ¿Alguna herramienta tecnológica preferida que tengas? Es que depende mucho del tipo de trabajo, porque sí, para un diseñador es otra cosa que para un project manager, ¿no? Pero sí, hay algunas cosas que si, por ejemplo, tenemos un pequeño negocio, podemos hacer nosotros varias cosas solos. Por ejemplo, Canva es muy bueno para todo lo que tiene que ver con medias sociales, para que podamos trabajar de forma independiente, es que hay como unas plantillas y podemos hacerlo solo, ¿no? O por ejemplo, el Notion es también bueno o para organizar información o proyectos, o incluso si alguien quiere lanzar una cosa y no sabe programar, puede hacer como una página él solo en Notion y después la puede publicar y hasta que al final muchas veces lo que necesitamos es dar información a los demás sin incurrir en tantos costes, ¿no? Sí, de gestión proyectos, pues muchas veces si trabajamos para la empresa no somos nosotros a elegir de qué sistema trabajan, pero sí, o por ejemplo también para las personas que se tienen que organizar, herramientas que ayuden, por ejemplo, a organizarse mejor, controlar el tiempo, trabajar con calendarios, ¿no? O trabajar con Google Drive y organizar todo ahí. Es que depende mucho de trabajo que se haga, porque de verdad que entre un diseñador o un asistente virtual, pues es un mundo que usarán tecnología diferente. Incluso necesitan, o sea, en términos de Internet, lo que una persona necesita es muy diferente de la otra, de la velocidad. Ana María, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de La Gran Renuncia. Una última pregunta y es, ¿cómo nuestros oyentes te pueden contactar? Si te quieren hacer alguna Sí, consulta, ver tus sugerencias, ¿cómo te contactan? sí, pues me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Ana María Kochańska, o me pueden encontrar también en el Instagram, que es primer letra de mi nombre y después mi apellido, AM Kochańska. Bueno, no sé si lo podéis también compartir en descripción o algo. Sí, 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 lo vamos a poner todo en descripción, pero igual te lo preguntamos. Muy bien, Ana María Kochańska, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de La Gran Renuncia. Fue un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias. gracias. Muy bien, y escuchábamos a Ana María Kochańska en este nuevo episodio de La Gran Renuncia. Ella es asesora en trabajo remoto y bueno, nos ha hablado, hemos
conversado muchísimo, ¿no? Cerca de 1 hora ha durado este episodio, pero hemos pasado por un montón de aspectos relativos al trabajo remoto, a las empresas, a los nuevos ecosistemas laborales. Y bueno, una cosa muy interesante, ¿no? que quería recalcar, que me quedé de esta charla, fue la experiencia del trabajo remoto como una actividad multilingüe y la importancia del lenguaje, la importancia de los idiomas. No solamente de los idiomas, hablamos, ya lo habíamos tocado este tema en otros episodios anteriores a la denuncia, pero estuvo volver de la importancia de trabajar la multiculturalidad. Ahí hablábamos que es muy difícil conformar equipos multiculturales, que el trabajo remoto suelen ser muy comunes, porque claro, uno conforma equipo con personas de un montón de países que están inclusive en diferentes zonas horarias, con diferentes culturas y diferentes formas de ver las cosas. Entonces, si frente a esto no trabajamos por lo menos nuestra empatía, nuestra manera de entender al otro, va a ser muy difícil integrar este tipo de equipos remotos. Sí, un episodio con muchísimo contenido, muy interesante y muchas cosas hablamos aquí. Bueno, y lo que comenta también Ana María, que el tema de la soledad, como ella dice que si bien es un punto que a veces se experimenta el nómada digital o el trabajador remoto, tienes que ser proactivo para luchar contra esto en cierta manera y buscar un ambiente sociable y evitar situaciones donde te sientas muy aislado solo. Amigos, esto ha sido el nuevo episodio de La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en podcast, lagranrenuncia@gmail.com. También les sugerimos que en todas las plataformas donde estamos presentes para que les anuncien cada vez que tenemos un episodio nuevo. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene un salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Yardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.